Hola, somos un grupo de estudiantes de la carrera de licenciatura en producción de videoimágenes y estamos cursando la materia de estadística, en donde vamos a presentar y hacer una descripción de una base de datos y de variables a través de cuadros, gráficos y tablas. Mis compañeras a continuación se van a presentar y son. Gómez Nancy. Ledesma Camila. ¿Y quién les habla? Contreras Celia. Nuestra base de datos es de un hospital ficticio con datos también ficticios que hicimos con ayuda de inteligencia artificial y bibliografías, donde encontramos edad, sexo, índice de masa corporal, valores de glucemia, tipos de estudio que se realizan los pacientes en dicho hospital, el tiempo de duración del estudio y el servicio que los deriva. En la descripción de variables de la base de datos, en el cuadro de base de datos nos encontramos con 8 variables y 50 datos. Entre ellos tenemos la edad, que es una variable cuantitativa discreta que representa la edad de los pacientes al momento de realizarse el estudio. El sexo, que es una variable cualitativa que nos indica el sexo biológico del paciente. El tipo de estudio, que es una variable cualitativa que especifica el tipo de estudio por imagen que se realizó al paciente. La duración de estudio, que es una variable cuantitativa continua que indica el tiempo que duró el estudio de imagen. La glucemia, que es una variable cuantitativa que mide el nivel de glucosa en sangre del paciente. El índice de masa corporal, que es una variable cuantitativa continua que es el valor calculado a partir del peso y la altura del paciente. El diagnóstico, que es una variable cualitativa que nos indica si el resultado del estudio fue normal o patológico. Y el servicio derivante, que es una variable cualitativa que señala desde qué área del hospital fue derivado el paciente para el estudio. A continuación, separamos los datos en cuadros con sus respectivos gráficos. En el cuadro de tipo de estudio podemos observar los diferentes tipos de estudio y a la frecuencia con su respectiva frecuencia, con su frecuencia absoluta, que esta representa la cantidad de personas que se realizaron el estudio, y la frecuencia relativa, que es el porcentaje que nos dio con la frecuencia absoluta dividido el total de personas, que sería el total de personas que son 50, multiplicado 100. Eh, en radiografías vamos a obtener una frecuencia absoluta de 15 personas con una frecuencia relativa del 30%. En ecografías vamos a tener una frecuencia absoluta de 15 con
una frecuencia relativa del 30%. En resonancia magnética tenemos una frecuencia absoluta de 11 personas con una frecuencia relativa del 22%. La tomografía tenemos una frecuencia absoluta de 9 personas con una frecuencia relativa del 11%. En el siguiente gráfico de torta podemos observar que los estudios que más se realizan son radiografías y ecografías, mientras que las tomografías se realizan en menos cantidad. En el cuadro de diagnóstico en el cuadro de diagnóstico normal, vamos a observar una frecuencia absoluta de 31 personas con una frecuencia relativa del 62%. En el diagnóstico patológico vamos a encontrar una frecuencia absoluta de 19 personas con una frecuencia relativa del 38%. Y en el siguiente gráfico de torta podemos observar eh, el cual nos indica que existe el 62% de pacientes con diagnóstico normal. En el cuadro de sexo podemos observar en el sexo femenino vamos a observar una frecuencia absoluta de 25 personas con una frecuencia relativa del 50%. Y del sexo masculino vamos a encontrar una frecuencia absoluta de 25 personas con una frecuencia relativa del 50%. Y en el gráfico de torta podemos observar eh, que hay la misma cantidad tanto de hombres como de mujeres. En, en el cuadro de servicios derivantes, en guardias, vamos a observar una frecuencia absoluta de 18 personas derivadas con una frecuencia absoluta del 36%. En internación vamos a observar una frecuencia absoluta de 16 personas derivadas con una frecuencia relativa del 32%. En consultorio externo vamos a observar una frecuencia absoluta de 16 personas derivadas con una frecuencia relativa del 32%. Y en el gráfico podemos observar que nos muestra que el servicio derivante que más predomina es el de la guardia. A continuación, en, en el cuadro de edad vamos a calcular el rango, el cual vamos a tener en cuenta el mínimo de personas y el máximo. El mínimo de personas, la edad que es la mínima es 19 y el máximo es 82. Eh, y al lado vamos a observar la tabla de frecuencia de intervalos donde tenemos edades de 0 a 90 años. Y vamos a observar representada por un gráfico de barras en el cual en este gráfico muestra la edad de pacientes que más asisten y se encuentran entre 41 años, 41 y 50 años. Después seguimos con el gráfico tiempo de estudio. Tenemos tiempo de estudio, un valor mínimo de 10 minutos y un valor máximo de 45 minutos. Eso nos dio un rango de 35 minutos.
En la tabla de frecuencia de intervalos tenemos intervalos que van de 10 en 10 y la cantidad de estudios que se realizan durante esos minutos. Entonces, de 0 a 10 minutos tenemos 4 personas que se atendieron, 4 pacientes que se atendieron. De 11 a 20 tenemos 10 personas atendidas, 10 estudios que se realizaron. 21 a 30 minutos tenemos 17 estudios. De 41 a 50 tenemos dos estudios que se realizaron. Entonces tenemos un total de 50 personas que se atendieron. En el gráfico observamos que el tiempo de estudio que mayormente se realizó varía entre 21 a 40 minutos. Y después, por último, tenemos una tabla de frecuencia de intervalos donde tenemos un valor mínimo de 71 miligramos por decilitro y un valor máximo de 160 miligramos por decilitros, que nos dio un rango de 89. Entonces, tenemos en la tabla de intervalos que va de 30 en 30, donde nos explica que de 0 a 30 miligramos por decilitro hay 0 personas, de 31 a 60 hay 0 personas, de 61 a 90 miligramos por decilitro tenemos 12 personas, de 91 a 120 tenemos 17 personas y de 121 a 150, 15 personas. De 151 a 180 tenemos 6 personas con un total de 50 personas. En el gráfico podemos ver el valor de glucemia que más se repite es de 91 a 120 miligramos por decilitro. En nuestra base de datos tenemos como variables cuantitativas de las cuales tenemos que calcular media, mediana, moda, rango, desviación estándar y coeficiente de variación. Luego del cuadro tenemos que realizar una observación. Media o promedio es el valor de un conjunto de números en el cual la media de edad nos dio 51,98 años. La media de duración de estudio nos dio 27,1 minutos. La media de glucemia nos dio 114,84 miligramos por decilitros. Y la media de índice de masa corporal nos dio 27,35. La mediana es el valor del medio cuando los datos están ordenados de menor a mayor. La media de edad nos dio 51 años. La media de duración de estudio nos dio 27 minutos. La media de glucemia nos dio 112 miligramos por decilitros. Y la media de índice de masa corporal nos dio 27,9. La moda es el número que más se repite en un conjunto de datos. La moda en edad nos dio 51 años. La moda en duración de estudio nos dio 39 minutos. La moda en glucemia nos dio 101 miligramos por decilitros. Y la moda en índice de masa corporal nos dio 27,9. El rango es la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo. En edad nos dio 63 años. En duración de estudio nos dio 35 minutos. En glucemia nos dio 89 miligramos por decilitros. Y en índice de masa corporal nos dio 16,6. El desvío estándar es una medida que indica cuánto se alejan en promedio los datos respecto a la media.
Si el desvío es bajo, los datos están cerca del promedio. Y si el desvío es alto, los datos están muy dispersos. El desvío estándar en edad nos dio 16,93 años. En duración de estudio nos dio 9,95 minutos. En glucemia nos dio 27,36 miligramos por decilitros y en índice de masa corporal nos dio 4,94. El coeficiente de variación es una medida relativa de dispersión, el cual compara el desvío estándar con la media y sirve para comparar la variabilidad entre dos conjuntos de datos, aunque tengan medidas distintas, y el resultado siempre nos da en porcentajes. El coeficiente de variación en edad nos dio 32,57% de edades. En duración de estudio nos dio 36,70 minutos. En glucemia nos dio 23,83% de miligramos por decilitros y en índice de masa corporal nos dio 18,06%. Las observaciones que podemos hacer en esta tabla es que la edad tiene una media y mediana muy cercanas, lo que indica una distribución relativamente iguales. La duración de estudio presenta una moda alta, que en este caso nos dio 39, aunque su media y mediana son similares. Y el índice de masa corporal es la variable con menor variabilidad relativa. Luego tenemos un gráfico de dispersión que nos muestra puntitos que son datos. Y en este gráfico de dispersión podemos observar cómo el pico de edades de pacientes se encuentra más alto entre 41 y 51 años. De este trabajo sacamos una conclusión. Después de analizar los datos del hospital, pudimos ver cómo se relacionan diferentes aspectos de los pacientes y los estudios por imágenes, como la edad, el sexo, el tipo de estudio, el índice de masa corporal, la glucemia y el diagnóstico. Los resultados mostraron que las mujeres tienen un índice de masa corporal promedio más alto que los hombres y que la duración del estudio depende del tipo de estudio realizado, siendo la tomografía el que más tiempo lleva. También vimos que algunos servicios del hospital tienen más diagnósticos patológicos que otros y que a mayor edad los pacientes tienden a tener niveles más altos de glucemia. Los resultados ayudan a entender mejor a los pacientes y cómo se manejan los estudios en el hospital. Esto puede servir para organizar mejor el trabajo, detectar pacientes con más riesgos y mejorar la atención. Eso